Muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre competitividad en Centroamérica, retos y prioridades para una agenda de política industrial. Mi nombre es Andrés Paniagua y es un gusto darles la bienvenida a esta actividad organizada por el Centro de Estudios para la Integración Económica, CEIE, de la Secretaría de Integración Económica SIECA, en conjunto con la Escuela de Gobierno, la EDG. Esta es la primera actividad conjunta entre el Centro de Estudios y la Escuela de Gobierno y surge de una preocupación compartida por generar espacios de debate entre los sectores públicos y privados sobre los pasos para construir una Guatemala y Centroamérica más desarrolladas. La idea de la sesión es debatir las oportunidades y las limitaciones de los países de la región en materia de ventajas competitivas y examinar el rol de una agenda de política industrial en la transformación productiva de Centroamérica. Ya está en línea el profesor Lizardo Bolaños, pero antes de presentarlo y dejarlo en el uso de la palabra, quisiera explicar un poco de la dinámica de la charla. Lizardo hablará por unos 50 minutos o entre 50 minutos y una hora en una charla magistral. Durante este tiempo, ustedes pueden hacer llegar sus preguntas por medio del panel a su lado derecho. Luego de eso, va a haber un segmento, luego de la presentación, va a haber un segmento donde estas preguntas serán trasladadas a Lizardo y se tendrá una discusión al respecto. Después del evento se les va a enviar un correo de seguimiento que va a incluir la presentación de apoyo y la grabación de la sesión para que cuenten con el material de referencia a futuro. Para entrar en materia, dejo en el uso de la palabra al profesor Lizardo Bolaños, quien es profesor de la Escuela de Gobierno y además es candidato al doctorado en Políticas Públicas en George Mason University, donde también trabaja como investigador. Previamente estudió una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Maryland, es licenciado en Economía por la Universidad Francisco Marroquín y ha trabajado para el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, o CIEN. Así que, sin más, lo dejo en el uso de la palabra y empezamos la presentación de hoy. Perfecto, muchísimas gracias Andrés. Creo que me dan por ahí, ahí estamos, perfecto. Primero que todo, muchas gracias a Luis, que fue el que llevó a cabo el proceso de organización, y también a Daniel Herring, dentro de la Escuela de Gobierno, por haberse puesto de acuerdo. Esta presentación sale un poco a partir de las discusiones que hemos tenido con alumnos dentro de una clase que doy en la Escuela de Gobierno, y un poco a partir también de investigaciones que estoy haciendo vinculadas con mi tesis, con mi disertación. Entonces, para tener un poco el contexto para dónde vamos. Y la preocupación del día de hoy sobre competitividad en Centroamérica, retos y prioridades para una agenda de política industrial, va orientado, por una parte, a que discutamos cuáles son los fundamentos de lo que debiera tener una política industrial, pero también a cuestionarnos un poquito la utilidad de la misma y muchos de los prejuicios que llegamos nosotros a tener usualmente cuando oímos la palabra política industrial, porque suele oírse como una mala palabra, especialmente dentro de la academia, especialmente en las facultades de economía, se le ve con desconfianza, especialmente por el pasado que experimentó América Latina en los 70s, y por eso poner la discusión en contexto, reevaluar la evidencia y ver que lo que se está discutiendo en otros países puede resultar provechoso. Entonces, sin más, quería pasar a la siguiente slide, y para que lo tengamos en mente. Y para mí esta es una forma de describir la situación hoy en día en el caso de Guatemala y en el caso de Centroamérica en general, aunque tal vez con una o dos excepciones. Y es que en general uno podría describir la política económica de la región, y aquí tal vez incluso estoy llegando a incluir países como República Dominicana, que forma también parte del DRCAFT, como que tenemos una política económica a la Pollock. Y aquí estoy haciéndome referencia al artista norteamericano Abstract, en donde, si vemos, hay un montón de colores, hay un montón de formas, pero no hay nada que le esté permitiendo a la composición darnos una idea de hacia dónde va, qué es lo que quiere representar, ¿sí? Uno puede imaginarse las cosas, pero no necesariamente hay un sentido de propósito y hacia dónde podemos ir. Me encanta contrastar Pollock,
porque tal vez nosotros en Centroamérica lograríamos mayores niveles de crecimiento económico y de desarrollo para nuestra población si pensáramos que la política económica debiera funcionar un poquito como un señac. Y aquí estamos hablando un poco de puntillismo y de surrealismo. Y no nos define con claridad cada uno de los trazos y no necesariamente nos define cómo es cada una de las barcas, ni necesariamente cómo son cada uno de los edificios que vemos aquí en Venecia, pero nos permite la libertad de imaginar. Entonces, a esa es una diferencia importante. No estamos diciendo que la política industrial y la política económica en general debiera de ser algo estricto y algo que nos dice completamente cómo debe de ser la dirección de la economía, pero sí nos debiera ayudar a encontrar un norte, ayudar que fácilmente el ojo y los esfuerzos sepan para hacia dónde vamos. Y eso es un poco, para mí, el contraste visual o emotivo que nos debiera a nosotros ayudar a comprender de qué estamos hablando. No estamos hablando de algo rígido, de algo específico, estamos hablando de algo que nos guía y que se enfoque en aquellos elementos importantes, la luz, el contraste, para poder avanzar y generar mayor desarrollo económico. Y en ese sentido, yo diría que hay unas 3 lecciones importantes para el día de hoy. Uno es el desarrollo de un proceso dinámico de aprendizaje para lograr un aparato productivo diverso y sofisticado. 2, la literatura de desarrollo económico es vital. Sin embargo, y este es un grave problema para todos nosotros en la región, es que no suele traducirse al español. Y eso limita las conversaciones que podemos tener con el resto de economistas, pero todavía más importante con el resto de la población. Como no se oye, no se puede discutir. Y lo otro es que nuestros países aún tienen espacio para impulsar políticas de alto impacto con un enfoque geográfico y sectorial. Y hacia ahí vamos a adelantar un poco el tema. Les diría que esas son las 3 grandes lecciones. Siguiente, el plan de la presentación básicamente son 5 grandes preguntas. Uno es, ¿qué dice la economía tradicional sobre el desarrollo? Esa va a ser una sección bien corta. La siguiente es, ¿por qué necesitamos ir más allá de la economía tradicional? ¿Cuáles son las lecciones que nosotros podemos aprender a partir de las experiencias y de la literatura de desarrollo económico? Después, ¿qué nos dice la historia sobre América Central para comprender un poco las diferencias entre lo que se hizo y lo que se recomendaba y lo que se hizo en otros lugares? Y por último, ¿qué implica una agenda política industrial para Centroamérica? Ahí básicamente voy a dejar el micrófono abierto para las últimas partes para que tengamos una discusión o con las preguntas que nos va a estar pasando Andrés a partir de lo que ustedes vayan a discutir y también algunas recomendaciones que yo preparé de antemano. Entonces, sin más, pasemos un poco. ¿Qué nos dice la economía tradicional sobre el desarrollo? Les voy a mostrar los diagramas tradicionales. Para los que no son economistas, no tengan miedo. Para los que son economistas, les prometo que va a ser breve para que no se aburran. Entonces, ¿qué es lo que nos diría? Básicamente, que para las economías es importante el comercio y la especialización. Comerciemos para aquello que somos buenos y especialicémonos en producir para aquellos que somos buenos. Y eso usualmente lo reflejamos con este tipo de gráficas, en donde tenemos en el eje vertical, tenemos la cantidad de televisiones que se puede producir por una economía. En este caso, Corea del Sur produce hipotéticamente 6 y América Central produce 2. Y en el eje horizontal tenemos la cantidad de café. Hipotéticamente, Corea produce 3 cantidades de café, llámenle quintales o toneladas, y en el caso de Centroamérica produce 11. Sin comercio, lo más que puede consumir Corea del Sur es a lo máximo 6 televisores, pero 0 cafés, y vamos a hacer aquí aquí está. Entonces estamos aquí, lo más que puede consumir y producir va a ser 6 televisores, pero 0 cafés, o tiene que producir una cantidad de 3 cafés, pero 0 televisiones, o cualquier cantidad en medio. En el caso de Guatemala, de Centroamérica, lo más que se va a producir va a ser 2 televisiones o 0 cafés, o en el otro extremo, produce todo el café, 11 cafés, y va a producir 0
televisiones o cualquier cantidad intermedia. Lo que nos dicen los economistas es, si se especializa, es posible que se incremente la posibilidad de consumo. Y eso lo lleva a ellos usualmente a utilizar la siguiente gráfica. Déjenme ver cómo hago para moverme. Ahí estamos, aquí la siguiente gráfica. Y en esta lo que vemos es esa gráfica en verde, implica el comercio. Ahora, ¿por qué es esto importante? No tanto por los extremos, en donde sí podríamos producir solo café o podríamos 14 toneladas de café u 8 televisores, sino lo importante es este punto intermedio, todas estas posibilidades de consumo que de repente incrementan las posibilidades de producción y de consumo para la población en estos países. Eso es básicamente la idea tradicional de por qué es importante comerciar y por qué es importante especializarse para aquello que es bueno. Y de ahí los economistas entonces derivan lo siguiente. Uno, el origen de la riqueza depende de especializarse para lo que somos buenos y en comerciar. Y en donde se habla de ventajas comparativas estáticas. Eso quiere decir, en lo que me especializo es para lo que tengo ventaja. Y esa ventaja usualmente depende de aquello para lo que tengo yo más abundancia de recursos. ¿Sí? Capital, tierra, trabajo, básicamente son los grandes recursos. Y la característica de esta visión es que estos recursos cambian lentamente. El capital no cambia de la noche a la mañana. La cantidad de tierra está fija, a menos de que haga uno cambios respecto de expansiones territoriales, como sucede en el caso de Holanda, o también uno podría pensar, por ejemplo, en el caso de los recursos naturales, si uno de repente encuentra minas que antes no existían, o uno viene y tala una región del bosque para empezar a producir nuevos productos agrícolas. O trabajo, ya sea que haya procesos de migración o simplemente que se dé una mejora en la calidad del capital humano. Entonces, básicamente la idea es, mientras más recursos tengamos, esos recursos son más baratos y la producción debe responder a esos recursos que tenemos. Esa es la parte, les diré yo, la parte más aburrida de la presentación, así que la puse al principio. Y pasamos entonces a la siguiente, que es la pregunta sobre por qué necesitamos ir más allá de la economía tradicional y qué es lo que no estamos nosotros viendo cuando nos enfocamos en esto. Y aquí digamos que la comparación con otros países y las comparaciones con la historia permiten cuestionar un poco el paradigma y darnos cuenta que no estamos viendo toda la película. No que tengamos que abandonar el paradigma, sino que tenemos que ir más allá y agregarle elementos para que explique las desviaciones respecto a la realidad. Y el primero es cómo éramos nosotros en 1875. Y aquí estas son fotografías del y un cuadro Neif de Mariano González Chavajap que reflejan el corte de café. Y aquí lo importante es cómo en esa época, miren los niveles de la tecnología. Básicamente estamos hablando de cortar a mano, estamos utilizando a lo sumo guadañas, estamos utilizando realmente procesos poco sofisticados para la cosecha del café. Y ese es tal vez el tema importante. Intensivo en mano de obra, mucha mano de obra, pero también es mucha mano de obra poco educada. Y ese tal vez es el otro elemento. No solo es que sean muchos, sino poco educados. Lo otro, también hay una gran diferencia y importante, y es que dado que el café, el grano del café y la mata del café es delicada, tampoco es que estuviéramos hablando de los niveles de esclavitud que se vivieron en el sur de Estados Unidos o en las islas del Caribe, porque eso hubiera dañado el café. Entonces había un trato distinto con la mano de obra, en el caso de América Central. Pero así era básicamente el nivel de tecnología que existía en 1875. ¿Cómo somos hoy? Y lo que vemos es que todavía existe mucha de esa dependencia de agricultura que depende de mucha de mano de obra con bajos niveles educativos, ya sea para el nivel de las hortalizas o para sectores nuevos como podría ser el azúcar. Lo que vemos nosotros entonces es que hay un reto todavía importante porque nuestros procesos productivos en Centroamérica todavía parecen seguir
anclados a 1870. Y esa es parte del reto que nosotros tenemos que empezar a ver. Y por eso es que tenemos que empezar a discutir de qué es lo que podría ayudar a la economía a salir de este tipo de procesos en los que nos encontramos involucrados. ¿Qué ha ocurrido en otros lugares? Aquí tal vez un contraste, en el caso de China, tal vez es la forma más fácil de verlo, y Vietnam, en lugar de pensar que los procesos productivos agrícolas se quedaron estancados con poblaciones pobres, rurales, uso de mano de obra intensiva, poco educada para poder cosechar los productos, lo que vemos es, uno, nuevos productos siendo cosechados, vemos uso intensivo de tecnología comparado con lo que se hacía antes, vemos una caída en la cantidad de mano de obra que depende del trabajo agrícola y también vemos una mejora en el nivel educativo de la población, porque le permite entonces hacer un uso de la maquinaria que de otra manera no habría podido hacer. No estamos hablando que tengan que tener nivel de ingeniería, pero sí lo suficiente para poder leer los manuales y poder llevar a cabo los procesos de implementación de los procesos productivos. Esto solo es en la parte del agro, pero no nos tenemos que quedar solo en la parte del agro. Siguiente, lo que podemos ver es que en otros lugares ha sucedido algo como puede ser el uso intensivo de la mano de obra con habilidades intermedias en nuevos sectores productivos como es el diseño de juguetes y la manufactura de juguetes, cosa que casi no se hace en la región centroamericana, se hacía más hace unos 40, 50 años. Y lo otro, también la evolución hacia producción industrial mucho más sofisticada, de una mayor cantidad de capital humano, pero también capital físico, en donde vemos la producción de automóviles. Entonces, digamos que vemos que ese tipo, si bien en la región ha habido ciertas industrias que han llegado a implementar altos procesos productivos, lo que vemos es que son la excepción y no son la regla. No son sectores que generan la capacidad de crear cientos de miles de empleo, sino que eran unos muy pocos y usualmente para muchas de las personas con mayores niveles educativos, y el resto de la población no tiene la capacidad de poder integrarse a esos procesos. Especialmente en el caso de la izquierda, que es un antecesor de lo que va a suceder en la foto de la derecha. Entonces, los problemas se empiezan a ver evidentes. Primero, parece que no todos los procesos productivos llevan al desarrollo. Escribí una columna por una revista online de la Universidad de Landívar que se llama Plaza Pública, en donde cuestionaba que no hay ningún país que se haya desarrollado cosechando a mano café de baja calidad. Y es básicamente un poco el tema de lo que estamos discutiendo aquí. No todos los procesos productivos llevan al desarrollo, porque eso no le va a permitir al país necesariamente acumular el capital humano, ni que me refiero a educación y a pagarle más a la gente por estar educada, porque el trabajo no está en darle empleo a la gente educada, sino está en darle empleo a los trabajadores que tienen poca educación. Entonces ese es uno, que es un peligro con la especialización. Dos, no todos los productos llevan al desarrollo, el tema del café, el tema del maíz. Y el otro es que la competencia por salir del problema es difícil. Y aquí básicamente la idea es la siguiente. Hay otros países que ya se dieron cuenta de esto y han invertido desde hace muchos años, muchas décadas, en cómo salir de estos problemas. Y entonces de repente nos encontramos que el mundo es cada vez más competitivo y ya no se generan las rentas suficientes como para que sea fácil competir. Estamos en un mundo en donde salir del subdesarrollo es cada vez más difícil porque hay muchos otros países tratando de hacer las cosas bien. Siguiente, entonces, ¿en qué se baja esta visión de ventajas comparativas? Hablamos de ventajas comparativas dinámicas, en donde lo importante es la diversificación y lo importante vinculado con el comercio. ¿Por qué es esto importante? Porque estamos hablando que las ventajas no solo depende de la mano de obra, no solo depende del capital, no solo depende de la tierra, sino depende del proceso de acumulación de conocimiento y de tecnología. Porque eso va a permitir entonces industrias más sofisticadas para mayor cantidad de la población para poder generar ese desarrollo.
Y la diversificación va vinculada con la parte de la tecnología, porque no solo se generan lo que los economistas llaman economías de escala, produzco más barato, sino también se generan economías de alcance, que significa produzco más productos de manera barata. Y aquí el mejor ejemplo es cuando las empresas tienen canales de distribución y entonces pueden venderte, qué sé yo, una cuchara, pero utilizando el mismo canal de distribución también te pueden vender una taza y también te pueden vender un par de gafas. Eso permite entonces que sea fácil crecer porque el costo del transporte, el costo de las bodegas, el costo de pasar por migración, etcétera, se va reduciendo mientras distintos productos le vas agregando a tu producción. Ahora, ¿qué significa todo esto de lo que estamos hablando? Que si no es solo de especializarse y no es solo de comercio, sino tenemos que pensar en términos de aprendizaje, tenemos que pensar en términos de tecnología, tenemos que pensar en términos de diversificar nuestros productos, qué lecciones podemos aprender que nos puedan ayudar a la región a comprender los retos que tenemos. Y esto lo digo porque yo que me he reunido con varios empresarios en la región, y esto sí es la región, muchas veces lo que uno oye de ellos es que nuestro país es bueno, voy a dar un ejemplo, para producir café y para mandarlo casi que en grano, y no debiéramos de complicarnos con la parte industrial. Ese es un problema. Esa mentalidad no nos permite salir del subdesarrollo. Y es lo que necesitamos entonces comprender de qué es lo que han hecho otros países. Y aquí vamos a hablar entonces básicamente de una serie de escaleras que nos pueden ayudar a generar el desarrollo. La primera tal vez les diría yo que es la más fácil de comprender. Es la escalera de la calidad productiva, que significa que mientras más alta es la calidad del producto, podemos venderlo a un mayor precio. Y por lo tanto, podemos pagarle mucho más, no solo al empresario, sino también a los trabajadores que estuvieron involucrados en el proceso productivo. Entonces, viendo precios, uno puede comparar en el mercado que una playera blanca, Fruit of the Loom, tiene un precio muchas veces más bajo que una playera Ralph Lauren, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que implica? Implica pagar más por una tela más de mayor calidad, implica pagar más por hilos de mayor calidad, también implica pagarle más a los operarios para que tengan un mayor control de calidad en el proceso productivo, así como también implica pagar más por temas de mercadeo y la forma en que la tienda va a llevar a cabo el proceso de venta del producto. Entonces estamos hablando que la escalera de calidad productiva permite entonces mayores ingresos. Para cada uno de los productos que existen en la región, estoy seguro que uno puede pensar, claro, yo puedo crecer mucho y vender una gran cantidad de unidades si vendo Fruit of the Loom, pero probablemente si logro diversificar mi calidad productiva, no solo debiera estar pensando en una playera Fruit of the Loom, sino también debiera estar pensando en cómo voy subiendo la calidad de cierto porcentaje de mis productos para empezar a vender Hanes, Adidas, Nike, Ralph Lauren, ¿cómo se llama? Sin que la marca sea lo importante aquí, para que entonces podamos generar una mayor cantidad de rentabilidad, mayor crecimiento y obviamente mayor cantidad de empleo mejor pagado. La siguiente escalera es la escalera de la diversificación productiva. Y esta escalera debe mucho a unos análisis generados por un japonés que se llama Akamatsu. Akamatsu 1930, que son los papers originales en japonés, pero después los publicó en inglés en 1961. Habla de cómo se llevó a cabo el proceso de desarrollo económico en la región del noreste asiático, especialmente en Japón, durante el siglo XIX y hasta 1930. Y después viene Okita y trata de implementar la misma teoría de Akamatsu para tratar de reflejar lo que sucedió en Asia, en el este de Asia, entre 1949 y 1980, para tratar de comprender cómo se llevó a cabo ese proceso de desarrollo económico. Y él de lo que habla es de esta escalera de diversificación productiva, en donde el país promueve que las empresas pasen por
implementar procesos de producción cada vez más sofisticados. Y entonces se empieza por la parte de arroz, que se emplea una gran cantidad de la población, pero con bajo nivel educativo. Y la idea es cómo generamos una actividad económica que pague más por gente que está un poco más educada. Y entonces empiezan a producir textiles y ropa. Y el siguiente paso es meterse a productos de acero. Y aquí es donde empieza también el tema de los automóviles y de los barcos. Después se van a dar temas como televisiones, la videocasetera, quienes se recuerdan del VHS y de las televisiones de alta definición. Entonces el proceso de migración hacia productos de mayor valor es importante en esta visión, ¿sí? No solo es el tema de la calidad que habíamos hablado, sino el tema de que necesitamos pensar en nuevos productos que nos permitan entonces incrementar la cantidad de trabajadores y también pagar mayores salarios. La siguiente escalera es la escalera del proceso productivo. Digamos que uno fue calidad, la otra es producto, y este es el proceso productivo, que es hacia adentro de lo que hace la empresa, que en este caso es Players, cómo podemos encargarnos de generar mayor valor agregado. Y digamos que esta es la historia básica de lo que ha sucedido en los países de la región de 1980 al día de hoy con el sector de vestuario, que empezaron cosiendo, pasaron a cortar, empezaron a haber empresas que producían los accesorios como los botones, y después empezaron a hacer el estampado, el lavado, después se metieron a paquete completo, que básicamente implica vamos a comprar nosotros la materia prima, vamos a nosotros incluso encargarnos de hacer todo el envío de la mercadería ya lista para poner en los anaqueles hacia Estados Unidos. Y el siguiente paso es la parte de diseño y la generación de marca. Entonces aquí lo que vemos también es esa posibilidad de que estos productos generen un mayor valor agregado y generen entonces también la posibilidad de mayores salarios y mayor cantidad de empleo más sofisticado. Entonces, son estas tres escaleras que resultan importantes. Pero, como se oye bien, como es un tema de escaleras, tenemos que darnos cuenta también de que es un proceso competitivo y hay otros que están interesados en subir también la escalera. Y esta es una de las, esto digamos que es ambos, Akamatsu y Okita, se dan cuenta que hay un proceso competitivo por el desarrollo. Entonces, Japón se pudo haber quedado produciendo acero y haber generado mayores niveles de ingreso, pero Japón debía de reconocer que atrás venían países como Corea, Hong Kong, Singapur y Taiwán, que también estaban interesados en el desarrollo. Y entonces empezaron también ellos no solo a producir ropa, sino también a producir productos de acero. Y entonces las ganancias y la cantidad de empleo que se podía generar con este tipo de productos se reduce. Y fuerzan entonces a Japón a buscar nuevas alternativas de mayor nivel de tecnología, de mayor sofisticación, de mayor capital humano para mantener y seguir creciendo. Y eso entonces lleva a la televisión, al video, al HDTV. Y lo que hace también es reconocer que resulta más complicado para los países tardíos meterse al proceso, porque ya hay más metidos en el juego, ¿ya? Entonces, digamos que esa es, digamos que la parte de la historia a la que uno le debe poner atención. La adaptación tecnológica dentro de este contexto es vital, obviamente, por el paso hacia mayor calidad, mayor valor agregado y productos más sofisticados. Pero una de las lecciones importantes, y lo digo porque a veces se nos olvida, especialmente a los economistas, esta pequeña lección que la subraya Robert Allen, y les diría yo que también la subraya Habakkuk, uno de esos economistas un poco olvidados en la profesión económica, que le tenemos que prestar atención nosotros a la estructura de precios. Economías pobres no les resulta rentable meter tecnología. ¿Por qué? Porque la mano de obra barata es tan barata que sigue siendo atractiva para los empresarios. Y no reconocer que es necesario meterle tecnología para crecer, pero hay que hacerlo de una manera inteligente es donde está el problema. Les voy a dar dos ejemplos que me encantan a mí. Uno es Japón en 1880, cosas que no funcionaron y cosas que funcionaron. ¿Qué no funcionó? Cuando llevaron maquinaria inglesa para hacer textiles con motor de vapor
que requería un combustible que era demasiado caro para Japón, que era carbón, pero que era baratísimo en Inglaterra. No funciona. ¿Qué cosa no funcionó tampoco? Y este caso no es en Japón, sino es en India. India le copió a los ingleses, y los ingleses lo que tenían era empresas en donde empleaban solo un turno como de 10 horas de trabajo. India decidió que solo iba a tener un turno y no fue tan productiva. ¿Y por qué no era tan productiva? Porque el costo de la maquinaria era demasiado alto y había que hacer un uso más intensivo de la maquinaria para que fuera rentable. Por eso, y ahorita voy a la parte de los ejemplos exitosos, y es el último punto, lo que funcionó en Japón y no funcionó en India es que en Japón pusieron 2 turnos. Entonces, el mismo producto, el mismo bien de capital carísimo, era usado 2 veces más en Japón que en India. Por eso en Japón era rentable la producción y crecieron las empresas, y en India terminaron desapareciendo. El otro ejemplo de Japón, que digamos que fue muy interesante, fue que en lugar de utilizar maquinaria con hierro y con carbón, se fueron por una maquinaria que funcionaba básicamente con madera y con bambú, y era movida en gran parte por los mismos trabajadores. Entonces, se trata de... Y aquí, por ejemplo, un ejemplo que me gusta es, no sé si han visto ustedes en YouTube, en Internet, el montón de videos que sale la gente utilizando el principio de la bicicleta para poder mover maquinaria. Es básicamente esa idea. Existe la posibilidad de generar fuentes alternativas para ciertos procesos productivos que no le estamos prestando atención y que son mucho más baratas para estos países que depender de la tecnología y depender de las fuentes de energía de otros países que tienen otra estructura de precios. Y por eso es importante prestarle atención a lo que nosotros hacemos. Siguiente, y en ese sentido las instrucciones para subir las escaleras, digamos que no solo es, sí, hay que tener mayor calidad, pero ¿cómo? Lo que nos dicen Friedrich List y Robert Allen. Friedrich List en 1840 desde Alemania, que va a ser, digamos, que la figura que va a iluminar el camino hacia al desarrollo alemán, y Robert Allen haciendo el análisis del desarrollo económico mundial y de la revolución inglesa, industrial, y de la revolución bolchevique y el crecimiento económico que se generó ante la Unión Soviética. Lo que nos dicen es que hay ciertas instrucciones que nos debieran ayudar para subir las escaleras. Y aquí el mal chiste es que pongo instrucciones para subir una escalera y pongo a Julio Cortázar por su cuento de instrucciones para subir una escalera. Pero es mal chiste, pero a la vez creo que tiene sentido, y es que pensamos que es fácil porque sabemos que queremos ir arriba, que sabemos cómo llevar y utilizar las escaleras. Pero realmente requiere un proceso de comprender cómo es que otros lo hacen y cómo se tiene que llevar a cabo el proceso de movimiento. Y como dice ahí bien, hay que adquirir la coordinación necesaria. Y estamos hablando de 6 grandes pasos que no voy a entrar en mucho detalle para cada uno en los siguientes slides, pero me va a servir primero para que miren que lo pueden ir a consultar después cuando ya estén en casa y cuando hayan recibido la copia de la presentación. La otra razón, y que considero también importante, es porque nos permite ver que el mismo objetivo se puede lograr con instituciones político-económicas distintas. Entonces, uno es unificar los mercados nacionales, que es básicamente unificar para que haya conexión a lo largo de todos los mercados para generar economías de escala. 2, la expansión del comercio más allá de las fronteras nacionales. 3, promover nuevas industrias para generar esos beneficios de producir cosas más sofisticadas. 4, necesitamos facilitar el acceso a capital para tener esas nuevas industrias. Necesitamos facilitar la adopción de tecnologías para promover esas nuevas industrias. Necesitamos gobiernos capaces con los mecanismos institucionales para poder garantizar eso. No digo que tengan que hacerlo todo, pero ciertas cosas mínimas necesarias resultan importantes contar con el gobierno capaz. Y en ese sentido, la revisión rápida de esas recetas, para una receta con muchos ingredientes, es para unificar el mercado nacional, depende de la situación del país en ese momento. Para muchos países, especialmente en el siglo XIX, lo más importante era eliminar las restricciones de movilidad
digamos que uno tenía que tener pasaporte adentro del país para moverse hacia otras ciudades, o eliminar aranceles internos, especialmente en el caso de Alemania. Cada barco tenía que parar en cada castillo para pagar su arancel. Pero lo que sí fue importante, especialmente para Inglaterra, especialmente para Estados Unidos, es la construcción de canal. Se aprovechan los ríos para movilizar rápidamente materia prima y productos finales. Y lo otro, el uso de los trenes para facilitar el movimiento de una gran cantidad de carga sin interrumpir el movimiento de otros vehículos. También carreteras y los aviones. La expansión de comercio, ¿qué es lo que implicó? Ha implicado subsidios a las exportaciones en ciertos países. Ya no se puede por temas de OMC. Implicó también, especialmente en el caso inglés, pero también Estados Unidos, apostarle mucho a la industria de barcos y a la vez de manera paralela fortalecer la armada para proteger a esos barcos. Tratados de OMC y tratados comerciales en general te pueden ayudar a expandir ese comercio. Desarrollo portuario también ha sido un elemento importante porque si no, no pueden entrar ni salir fácilmente los productos. Y el otro, aunque se ha debatido mucho, pero hay literatura también a favor del tema, es un tipo de cambio competitivo. Y de hecho es interesante porque muchos de los países en Asia del Este pasaron y dejaron de dar subsidios a las exportaciones y prefirieron apostar por una política de tipo de cambio competitivo para facilitar más la expansión de diversos exportadores sin que hubiera necesariamente una decisión política detrás. Siguiente slide. Vamos a ver, ahí está. Siguiente slide. Promover nuevas industrias. Se ha hecho de distintas maneras. Uno, aranceles a productos de consumo. Básicamente esa es la historia latinoamericana de la sustitución de importaciones, pero también lo hicieron en Asia. Entonces, protejo mi país de la entrada de manufacturas importadas y eso me permite entonces que hay un diferencial de precio que me permite producir el producto internamente y obtener ganancias. Incentivos fiscales y compras de gobierno también son elementos que se han utilizado para promover nuevas industrias. Subsidios se han utilizado un montón en esto. Estados Unidos es súper famoso por hacer este tipo de temas, no necesariamente como compra de gobierno, pero sí como subsidios para generar grants o concesiones que le van a dar a las universidades o a nuevas empresas para generar nuevos productos. Empresas públicas también ha sido un elemento históricamente importante cuando el país es muy agrícola y se necesita empezar a pensar en términos de barcos, para poder exportar el producto, porque nadie llega a tus puertos, cómo establecemos el puerto, cómo generamos la industria de hierro para empezar a producir cosas básicas. Las empresas públicas tuvieron un rol importante. En términos de acceso a capital, se ha dependido históricamente de préstamos familiares. La bolsa de valores en Estados Unidos también, y debe reconocerse aquí que el rol importante de la deuda para infraestructura de los gobiernos. Bolsa de valores en Estados Unidos hay que explicarla en parte por la emisión de deudas. Proyectos importantes como el canal de Erie, que conectó todo el Midwest o toda la parte interna de Chicago hacia adentro, donde están las grandes praderas, con Nueva York a través de un canal, permitió eso, tanto dinero metido en bonos, que permitió una actividad económica mucho más interesante en la bolsa de valores que le permitió darle crecimiento. Otros elementos que se han utilizado es la banca de desarrollo familiar en América Latina y el otro es la banca universal, especialmente en el caso de Alemania, en donde la idea aquí es que se logran encadenar el sector financiero para tener una visión desde cómo se produce la materia prima hasta cómo se lleva a cabo el proceso de exportación, y eso evita entonces, digamos que permite la coordinación que a veces resulta complicada y que puede generar problemas de competitividad. Otros elementos ha sido la facilitar la adopción de tecnología, y aquí la educación dual y la capacitación importante. Alemania ahí sigue siendo un referente que nosotros estamos ignorando en América Latina y en Centroamérica. Los centros de investigación para investigación y desarrollo, esto ha sido históricamente vital. No se puede explicar el desarrollo económico que tuvo Japón antes de la Segunda Guerra Mundial si uno no comprende que ellos invirtieron mucho dinero en centros de investigación para la seda, para poder aprender cómo fertilizaban los chinos
los árboles se me olvidó el nombre de los árboles que comen la cera, que comen los gusanos de seda, la morera, para poder generar híbridos. El F1 era un híbrido de gusano de seda que el color era ligeramente amarillo, pero producía 3 veces más y estaba menos sujeto a enfermedades. Las enfermedades eran importantes porque casi terminan con toda la industria de producción de seda en Europa. Entonces eso le permitió posicionarse y ser el mayor productor de seda a nivel mundial durante esa época, gracias a esas inversiones importantes en investigación y desarrollo. Gobierno capaz, aquí tal vez un tema importante que a veces ha funcionado en otros países es la amenaza internacional facilita crear acuerdos mínimos. Yo les diría que hay amenazas internacionales en términos de los problemas de seguridad, de narcotráfico que existen en la región, que debieran de ayudar a generar un acuerdo mínimo de la dirección de los países y que la región debiera tener. ¿Qué nos dice la historia de América Central? Un poco ya para ir aterrizando. Primero, que la oposición a las políticas industriales es histórica y hay una visión que ellas fueron la causa de la crisis de la década de los 80 en varios países y que Centroamérica habría estado mejor sin estas políticas industriales. Sin embargo, lo que no reconocemos nosotros es, primero, que muchos países asiáticos que hoy se lograron desarrollar también tuvieron muchas de esas mismas políticas industriales. Protección industrial, empresas públicas, investigación y desarrollo. Corea y Taiwán incluso llegaban a tener niveles de gasto público en empresas públicas mucho mayores que los que tuvo México y Brasil y Argentina. Pero ¿dónde es que estaban las grandes diferencias? Y aquí eso es importante porque esas diferencias que son parecidas para América Latina, pero distintas con la región que se desarrolló en Asia, nos permiten comprender dónde estuvieron nuestros errores. Uno, las políticas agrícolas están enfocadas en alimentación de la población. Y eso voy a decir por qué es importante. Porque en América Latina mucha de la política agrícola estuvo enfocado a la exportación de bienes que no son alimento. Entonces, cuando había una caída importante en el precio, no es que los agricultores pudieran consumir ese alimento. No pueden vivir de comer café. Digamos que esta es un poco la maldición de estar en el Caribe y tener una agricultura tan frondosa. Pero en el caso de Corea, por ejemplo, el enfoque era hay que producir alimento porque, primero, no tienen nada tan atractivo para poder exportar como locos en materia agrícola en el momento. Entonces necesitaban alimentar a la población. Y lo otro es que a Asia, especialmente países como Japón y como Corea, no tenían la ventaja que ha tenido América Latina de tener recursos naturales abundantes. Entonces, si querían importar alimentos, tenían que exportar algo. Y ellos no tenían nada que exportar tan fácil. América Latina siempre ha tenido café, ha tenido cobre, ha tenido guano, de todo. Lo otro es incentivos a la exportación a gran escala o tipo de cambio subvaluado, ¿sí? América Latina hizo algo de promoción de exportaciones en Colombia, un poquito en Brasil, pero en general el tipo de cambio estaba sobrevaluado y no era atractivo exportar. Y lo otro, y una cosa interesante es que dependieron de inversión extranjera directa, pero de maneras bien distintas. Singapur, dado el tamaño, la localización y los problemas geopolíticos del momento, dijo, me interesa traer inversión extranjera directa en masa, grande, importante, porque necesito defenderme de las posibles amenazas de Malasia y de China comunista. En el caso de Corea, estaba un poco la preocupación, pero pero tomó una dirección muy japonesa. Entonces los niveles de inversión extranjera directa en Corea y en Japón son históricamente bien bajos comparados con los niveles en Singapur, obviamente, pero especialmente con América Latina. Y lo otro que también vale la pena ver es que sí crecíamos nosotros donde la sustitución de importaciones. Vemos cómo estábamos arriba del... déjenme utilizar el colorcito. Ven como antes de los 80 estábamos teniendo crecimientos casi que en promedio de 6, 4%. Chile con la parte de Allende con el tema de los problemas macroeconómicos era una excepción. Y después vemos cómo
con la crisis, empezaba con los mexicanos y la falta de pago de deuda, cae el crecimiento a -2%, y después de la crisis lo que ha habido es un crecimiento realmente lento de la región. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido básicamente que reconocer viendo las experiencias fuera de la región? Es las políticas industriales no explican el problema. India no sufrió crisis macroeconómica en los 80s, a pesar de que ellos utilizan más políticas industriales que toda América Latina. ¿Ya? ¿Cuál era la diferencia? Disciplina fiscal. Tampoco Corea del Sur o Taiwán. Corea no era tan buena con su disciplina fiscal, pero como había tenido una serie de mini crisis previamente, se empezó a portar mejor. Y lo otro es que como pusieron tanto esfuerzo con exportar, no iba a haber crisis de deuda, porque tenían los dólares con que pagar. Ese no era el caso de América Latina. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los elementos importantes en donde fallamos para acompañar la política industrial? No tuvimos disciplina fiscal, y el otro teníamos un tipo de cambio, no teníamos un tipo de cambio subvaluado, ¿ya? Que nos permitiera promover las exportaciones para poder tener los dólares con que pagar las deudas. Y lo otro, la visión de y al final digamos que viene la otra pregunta, bueno, si no fue la política industrial, ¿por qué no fue más exitosa? Que es una excelente pregunta. Y aquí hay que ir a Prebisch, que fue el gran profeta de la sustitución de importaciones en los finales de los 40. Dijo en 1961, tiene un paper también con Naciones Unidas, en donde decía que el problema en ese momento es que ya había habido una excesiva protección a los sectores y había muy poca calidad de la producción en América Latina, y que los mercados eran demasiado pequeños, y que no solo había que pensar en las exportaciones a nivel regional, sino que él ya canta y se da cuenta que el mundo está cambiando, hay menos protección, y que los países latinoamericanos debieran de pasar hacia la exportación. Lo curioso es que América Latina no oye lo que dice Prebisch, pero es curioso porque Prebisch canta lo que va a hacer Asia en las siguientes décadas. Hirschman también explica que una de las razones por las cuales la sustitución de importaciones no fue más exitosa es porque habían razones económicas y políticas que no permitían que la sustitución de importaciones creara más empleo. Y ese es tal vez el mayor pecado de la sustitución de importaciones. Es que teniendo dos herramientas importantes para mantenerla, eso no permitió generar más empleo. Uno, tipo de cambio sobrevaluado, hacía que nadie quisiera crear industrias de materias primas y de productos intermedios dentro de los países porque era más barato importarlo, de mayor calidad, mayor competencia, así que podían haber menores precios. Y dos, la preocupación era de los temas arancelarios. Y este es un tema técnico de economistas, pero básicamente se reduce la protección efectiva de los que ya estaban adentro. Si yo produzco juguetes, yo tengo ciertos beneficios arancelarios, pero si se lo dan yo que produzco este mono, si vamos a darle la protección arancelaria al productor de felpa, yo que produzco el juguete me voy a quedar sin parte de las ganancias que estaba obteniendo gracias a esa protección de traer la felpa. Entonces me genera problemas, a menos de que se promueva una política en donde yo voy a empezar a producir no solo el juguete, sino también la felpa, hay problemas. Y digamos que eso es un poco lo que sucedió en la región. Nadie quería que hubieran procesos de mayor sofisticación y de traer y de empezar a producir las otras partes de la cadena, porque reducía la rentabilidad del resto de la producción. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Digamos que después de la crisis, básicamente lo que ha habido es el consenso de Washington. Pueden leerlo ahí. Básicamente lo que hubo era una reducción importante de mucha de la política económica que existió, mucha mayor apertura económica, menos enfoque en políticas industriales, al punto de que casi que se desarticulan completamente, con excepción del tema de competitividad, que es esa visión de políticas horizontales. Y para mí, y aquí es donde voy yo, para mí un poco el tema de competitividad es volver a la discusión de Pollock. No estamos diciendo
que en América Latina no haya políticas industriales. Hay políticas industriales, se le llama política de competitividad, pero las políticas de competitividad son como un polo. Hay un poquito de todo por todos lados. ¿Ya? Y ese es uno de los grandes retos. Necesitamos darle una mayor coherencia y necesitamos darle una mayor capacidad de destino que nos explique hacia dónde debe de ir. Y por eso volvía yo al ejemplo de Signac, en donde tenemos un norte de hacia dónde debe de ir y en serio se va apuntando hacia eso. Y lo digo porque no piensen en la política de competitividad como los documentos que publican los gobiernos. Piensen en la política competitiva como lo que en efecto sucede en los países y en donde las prioridades están claramente delineadas y en efecto se está siguiendo esos procesos. Porque al final muchas de las entidades que promueven la competitividad, en lugar de realmente volverse los garantes de que esos lineamientos y esa visión estratégica se va a mantener, terminan volviéndose bomberos que van a apagar fuegos todo el tiempo, porque es parte de la dinámica política que existe en nuestros países y no existe una claridad de mando hacia dónde debe ir. Y eso es lo que nos lleva a que la situación hoy es el crecimiento ha sido pobre, no ha crecido al ritmo que creció hace décadas América Central, tal vez hay unas excepciones, Panamá tal vez es el país más interesante, algunos años República Dominicana. La agenda social es prioridad, pero para mi preocupación la agenda social está muy enfocada en los temas de paternalismo que algunos economistas llaman paternalismo neocolonialista, en donde la idea es vamos a darles incrementos en el consumo porque no nos vamos a enfocar en darles empleos. Y la agenda económica es transversal e irrelevante, que para mí es un problema porque no estamos enfocándonos en los temas vitales que sí le puso atención Asia, geografía, economías de escala, y para muchos de los países que tenemos muchos migrantes internacionales, mal holandés que tiene que ver con temas de remesas o tiene que ver con muchos recursos naturales. ¿Qué implica entonces? Y digamos que condenso esto para ir hacia las implicaciones. ¿Qué implica todo esto? Y voy a ir terminando pronto para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Primero, las políticas industriales están de moda. Ya no es un tema tan mal visto, digo tan mal visto porque todavía hay un poco de resquemor, pero digamos que ya hay figuras importantes que están impulsando el tema. Dani Rodrik, Haiyun Chang, el mismo Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, Eric Reiner, Ricardo Hausmann, etc. También hay cuestionamientos al enfoque en competitividad porque hay países que implementando todas esas recetas han crecido poco. Tal vez uno de los papers más famosos es el de Hausmann con Rodrik en El Salvador, cuestionando que el paradigma de las políticas horizontales estén dando resultados. Y lo otro es que están de moda los enfoques sectoriales en la región. Y aquí voy un poco, ¿qué esfuerzos hay? Algunos de los que conozco, Guatemala con Fundesa Dalberg, que hablaba de 11 sectores y 7 productos específicos. CEPAL y cadenas de valor, he oído de 5 sectores en 3 lugares. McKinsey en Honduras, 4 sectores, 3 lugares, y aquí hablo de la parte geográfica. Hausmann en El Salvador y en Chiapas hablan de 10 sectores y 4 lugares. Entonces digamos que está de moda, están las recomendaciones, hay una disposición a oír, aunque tal vez no existe el convencimiento de que por ahí vaya la dirección, y cuando se habla de hay que apostarle a un producto, digamos que la gente empieza a sentir pelos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Piel de gallina. Le da la piel de gallina, se asusta, dice no me siento cómodo, pero es porque tenemos esa visión de la economía tradicional en donde las ventajas surgen a partir de cosas que cambian lentamente, como la población, los recursos naturales. Si viéramos que muchas de las ventajas competitivas de los países, comparativas de los países, depende también de la parte del conocimiento y de la tecnología que se le puede meter y de la infraestructura que se puede crear. Entonces uno podría más fácilmente darse cuenta que muchas de estas cosas sí existe potencial para la región. Algunos de los retos a superar entonces, les diría yo, para la región es alta proporción del empleo agrícola, y eso es porque no tenemos un enfoque geográfico
que no piense que todo el país debe desarrollarse, o toda la región debe desarrollarse, todos los países deben desarrollarse, todos los departamentos deben desarrollarse, sino que debiera de pensar que hay ciertos lugares dentro del país que tienen más potencial para generar mayor capacidad de empleo, porque están cerca del puerto, porque mejor acceso de agua, etcétera, etcétera. Y ahí es donde uno debe de venir y decir, necesitamos crear políticas de migración, etcétera. ¿Sí? Podemos desarrollar a todos los centroamericanos, pero eso no es lo mismo decir que vamos a desarrollar cada centímetro cuadrado de Centroamérica. Lo otro, alta proporción en población rural, que tiene que ver con eso y que no tenemos un enfoque de economías de escala para poder hacer crecer y generar mejores servicios públicos, porque estamos atendiendo 100,000 personas en lugar de 10 personas en distintos pueblos, en distintas partes del país. Alta dependencia y exportación de commodities. No tenemos políticas claras que resuelvan el problema de mal holandés para que no afecten el tipo de cambio, que mata la posibilidad de los sectores exportadores de industria. El otro, sector privado desconfiado y enfocado en el corto plazo. Y eso a la vez afecta porque tenemos políticas sociales desarticuladas de la creación de empleo. Entonces, un sector privado enfocado en el corto plazo y un gobierno enfocado en políticas sociales que no crean empleo. Mala combinación. Sector académico, y ese tal vez es uno de los retos, y por eso me encanta el esfuerzo de la Escuela de Gobierno con CIECA, un sector académico escéptico y poco dispuesto a colaborar en el esfuerzo que se necesita, que ve se replica en un sector político y políticos que no le dan continuidad a ciertos procesos de desarrollo importante. ¿Qué podemos hacer? Ya las últimas 2 slides. La pregunta básica para mí es, ¿qué podemos hacer? Va a depender de que nos podamos nosotros responder la pregunta básica para cualquier política que queramos implementar, y es esta política que queremos implementar, esta política promueve la inversión en actividades económicas que incrementan el retorno en la educación y que genere mucho empleo. Creo que hay un que se me olvidó. Pero pónganle atención a esto. Promover inversión en actividades económicas que incrementen el retorno en la educación y genere mucho empleo. Está bien que le metamos al tema de tecnología, en, qué sé yo, telecomunicaciones o aplicaciones de celular. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que gente con mayor nivel educativo gane más. Pero parte del problema es que no generan mucho empleo. Entonces, no puede ser el desarrollo de aplicaciones toda nuestra apuesta económica. ¿Ya? Pero también por el otro lado no nos podemos ir de nuevo a apostar por el tema de los granos básicos que generan mucho empleo, porque allí lo que se está premiando es darle empleo a gente que tiene bajo nivel educativo. Y el problema no es eso, el problema es que hacemos que la economía dependa de que exista gente con bajo nivel educativo para que tengamos una economía creciente. Lo que tenemos que hacer entonces es pensar que nuestras políticas debieran de ir orientadas a incrementar el retorno a la educación y a la generación de mucho empleo. ¿Ya? Y en ese sentido nosotros, plural, estoy pensando básicamente en alguna serie de estrategias, básicamente 6, focalizar la urbanización y la infraestructura, porque las empresas están localizadas en las ciudades, porque necesitan acceso a insumos y a gente. Necesitamos crear condiciones en parques industriales para atraer inversión. Esas empresas necesitan facilidad de mover productos, pero a la vez necesitan buena electricidad, buena localización para acceder fácilmente al puerto. Apoya la creación y el sostenimiento de investigación y desarrollo, que resulta importante para ir subiendo poco a poco la escalera de desarrollo. Hay una entidad que a mí históricamente me ha fascinado mucho, que existía en Centroamérica en los años de la sustitución de importaciones, que era el ICAITI, que aparte de hacer investigación y desarrollo de nuevos productos de lo que ya existía en el país, iba a las empresas y les daba consultorías para poder ver cómo podían mejorar sus procesos productivos, qué maquinaria hay en el mercado que se podría implementar, cómo mejorar los problemas de postura de la gente que está trabajando por horas en ciertos lugares. Ese tipo de temas creo que lo tenemos súper olvidados en la región. Promover menú de políticas para incrementar la productividad. Yo aquí soy un fan del tema de los aprendices, soy un fan del tema de la educación dual. Otro, establecer una nueva institucionalidad con autonomía y recursos. Parte del problema para mí es que, y este es desigual en la región, en los países con
mejores instituciones para promover desarrollo, y otros países que ni siquiera tienen ley, que ni siquiera tienen presupuesto estable y que constantemente se les va la gente. Y el otro, fortalecer la integración. La integración es importante, no solo porque le está hablando a la gente de CIECA, sino porque de una manera u otra, sin integración, cada uno de los países de la región centroamericana es muy chiquito para ser relevante en el mundo, no solo políticamente, sino también económicamente. ¿Ya? Querer entrar a un mercado donde hay 10 millones, 6 millones, 16 millones no es mucho. Eso es el tamaño de una ciudad pequeña en China. ¿Ya? Todavía toda la región es una ciudad mediana, grande en China, pero por lo menos ya se vuelve mucho más atractiva, es en Occidente, etc. Entonces tenemos que pensar cómo la integración nos puede ayudar a atraer más inversión, cómo la integración nos puede ayudar a que las empresas domésticas crezcan. ¿Ya? Y cómo todo esto puede permitir también la generación de economías de escala. La lógica de CAITI era importante, no era un CAITI para un país, era el CAITI de la región, porque tal vez no es rentable que haya un experto en maquinaria para la cosecha de café en las laderas de las montañas, para que cada país lo tenga, pero si tal vez lo tenemos uno entre los distintos países de la región, ya se hace sostenible y puede tener un mayor impacto. Yo tengo más slides, pero yo lo dejaba por aquí y pasaba rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas. No sé qué te parece, Andrés, que tú estás manejando ahorita el... Sí, muchísimas gracias por la presentación, Lizardo. Muy informativa. Y tenemos algunas preguntas de varios de los participantes. Entonces, bueno, hay una pregunta de Pablo Isaías Zunuk, que pregunta cuáles podrían ser las nuevas industrias a las que hay que apostarle en Guatemala y concretamente si se puede mencionar algunas ciudades o considerar algunas ciudades intermedias claves en las que puedan enfocarse las políticas estatales para promover el desarrollo. Ok. Para el caso de Guatemala, gracias Pablo, yo te diría que básicamente mi el enfoque es ¿qué miro yo en el caso de Guatemala? No tengo el slide en esta presentación, pero básicamente, si me perdonan lo que voy a hacer, espero que los guatemaltecos me perdonen mi forma de dibujar Guatemala, pero básicamente Guatemala es, créanme un poco a pulso, lo estoy haciendo, más o menos esto es Guatemala. ¿Dónde miro yo gran potencial para Guatemala, especialmente preocupado por los temas de las exportaciones y aprovechar grandes mercados? Yo diría que hay dos regiones. Uno es, y básicamente es una L para el caso de Guatemala. Es más como una L con colita. ¿Por qué digo yo que esta región es importante y donde tenés más potencial para generar mayor cantidad de empleo? Uno, por la facilidad para poder salir hacia México, en donde tenés los mercados del sur de México que se le puede atender. Dos, porque podés salir al Atlántico para poder llegar a los mercados europeos, pero también a los de la costa este norteamericana, y el Pacífico para poder llegar a toda la parte de Asia y a la parte de la costa oeste norteamericana. Entonces, ¿eso qué es lo que te dice? Que hay potencial, no necesariamente un punto en específico, en donde hay definitivamente la parte de Escuintla, puede volverse importante para poder generar industria para esa salida. Las partes vinculadas con el sur de Huehuetenango y las partes vinculadas con Xela podría ser otro punto importante para poder conectarlo, especialmente con el fortalecimiento del tren, que incluso te podría ayudar hacia la parte del Salvador. Y lo otro, digamos que la ciudad de Guatemala, que siempre te sirve para la parte de producción más sofisticada. ¿Qué hacer? Yo te diría que, como te das cuenta, cada uno está teniendo mercados distintos. Entonces, hay una mayor potencial, te diría yo, para mucha manufactura ligera, para toda la parte del sur de Guatemala y para el oriente de Guatemala, mientras que podías pensar en mucho tema alimentos que se podría fortalecer por esta sección hacia México, pero también hacia el sur. Entonces, te diría que hay mucha posibilidad. En algún momento me tocó generar algunas propuestas. Te diría, tema el tema
agroindustrial puede volverse importante. Hay ciertos alimentos en donde si los procesas podrían dar mucho valor. Dos, está el tema de las autopartes, porque estamos integrados, tenemos a México, que es uno de los mayores países de producción de automóviles, y tenemos Estados Unidos. Ninguno está pensando cómo los temas de energía solar está afectando la industria y cómo debiéramos de pensar en integrarnos. Y había otro sector, no recuerdo ahorita cuál era el otro que tenía en mente. Y en ese sentido, solo porque me parece que va muy bien a lo que tenía pensado, había escrito que el enfoque requiere experimentar y análisis adicionales y más concretos. ¿Por qué me refiero a experimentar? Porque, y esto lo reconoce Hausman para el caso de El Salvador, la estructura de costos, de qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, no es que la podamos encontrar los economistas haciendo numeritos. Eso se tiene que encontrar con el proceso de producción en mano. Entonces, muchos procesos productivos que van a apoyar los gobiernos no necesariamente van a funcionar. ¿Ya? Y lo otro que es una limitación importante y que se le debe prestar atención es que este no es un esfuerzo de escoger ganadores, porque lo que uno va a encontrar es que no es un tema del producto específico al que hay que apoyar, sino lo que puede encontrar uno es información del sector al que se le debería de estar prestando mayor atención. Parte de esto es porque hay limitaciones con la información con la que se puede trabajar. Y lo que ve uno es que hay una serie de metodologías que existen, pero las metodologías tienen una limitación, y es que las ventajas comparativas, como ya nos dijo Bhagwati, cambian constantemente. Pero todo esto nos puede dar una idea. Y aquí hay un poco de metodologías que se han aplicado en otros lados para poder identificar qué productos centrarles. Hay por niveles de inversión, investigación y desarrollo, insumos, nivel de ingreso de otros exportadores, la probabilidad histórica de coexportación, por la elasticidad de ingreso y valor agregado, expectativas de crecimiento y capacidad existentes. Yo te diría que, en términos generales, yo miro dos grandes estrategias que se deberán de pensar para los países en la región centroamericana. Uno es cómo apoyas a que tus grandes exportadores logren un mayor nivel de sofisticación productiva y reduzcan su dependencia de mano de obra con bajo nivel educativo. Te diría que esa es una apuesta importante y que podría requerir apoyo de gobierno y acuerdos importantes a nivel de las naciones. A mí hay un ejemplo que me encanta, que es, hay un sector en específico en Guatemala que depende mucho de mano de obra de bajo nivel educativo y que tiene maquinaria para poder sustituirla. El problema es que no lo puede implementar porque inmediato se generan problemas sociales, de inmediato. Y ya algunas empresas han tenido problemas cuando lo han intentado hacer. Entonces lo han evitado. Estas empresas ganarían más si meten la tecnología y dependen de menos de mano de obra. ¿Cuál es el problema? Que no se están generando alternativas de empleo. Primero porque no es la especialidad de estos empresarios meterse a otros sectores, y los otros sectores no se le ha apoyado lo suficientes como para poder crecer. Entonces tenés que generar unas políticas paralelas en donde ayudas a la implementación de tecnología, por una parte, y apoyar la generación de estos nuevos sectores económicos. Yo te digo, hay una sustitución clara, histórica, ha sido pasar del sector de agricultura a actividades como vestuario o autopartes súper sencillas, o a la parte de industria alimentaria, en donde tenés que empacar y tenés que llevar a cabo el proceso de transformación del producto, ya sea porque lo vas a meter en latas, lo vas a enlatar, o vas a llevar a cabo el proceso de enfriamiento del producto. Digamos que existe mucha posibilidad para poder hacer ese tipo de temas. El otro, que digamos que ya son las apuestas, que están un poquito salidas del cajón, aquí también, usando un poco de estas metodologías, uno debiera salir a buscar inversionistas fuera de la región para identificar cómo ellos pueden venir a la región y qué necesitarían para empezar a dar esos brincos hacia afuera de estos sectores. Que no necesariamente tienen que competir y a veces se puede complementar. Recuerdo hace muchos años hablar de alguien que hablaba que el café uno no lo utiliza mucho en la región centroamericana, más allá de la semilla, pero te quedas con la cereza, te quedas con el foliaje,
y eso se podría utilizar, y en algunas fincas lo habían utilizado para cosechar hongo shiitake para poder exportarlo a Asia. Entonces, digamos que esa es una oportunidad que complementa un sector existente con otras posibilidades, y ahí, hacia ahí podríamos nosotros ir avanzando. Uh, Eso va a depender. No sé si hay otra pregunta antes de seguir explayándome, Andrés. Sí, tenemos varias preguntas. No sé si está bien que te pase varias o... Sí, 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 pásame varias. Ok. Bueno, hay unas preguntas relacionadas, primero sobre los efectos políticos, por ejemplo, de pasar de una economía agrícola a una economía industrializada. Porque, por un lado, podría haber intereses o podría haber ahí personas interesadas en conservar esta economía agrícola, pues digamos, es como han construido su riqueza. Y además también hay una pregunta, y es, ¿qué pasa con las personas o con la cosmovisión de ciertas personas en las que su forma de vida se vincula al cultivo de la tierra? Digamos, aspectos culturales de esta transformación que se deban tomar en cuenta. Otra, Okay, de las otra de las preguntas que tenemos es la pregunta de China, que China está expandiéndose masivamente y sus exportaciones, y entonces como región, ¿qué podemos esperar económicamente? Y si estamos realmente preparados para recibir esta expansión. Ok, perfecto. La de China la entro porque es la más sencillita de todas, no porque sea más fácil, sino porque sabía que me le iban a preguntar, así que la tenía pensada. China hay dos temas. Uno, ya China ya nos pegó y nos ha pegado por lo menos desde hace como 10, 15 años, especialmente con la entrada de la OMC en el 2004, la eliminación del acuerdo multifibras. Y no solo China, Vietnam es otro ejemplo que nos ha pegado con el café, y nos ha pegado con ropa, y nos ha pegado porque van mucho más adelante en términos de microchips y computadoras, etcétera. China. China tiene dos cosas. Uno, no puede seguir creciendo a partir de las exportaciones porque el mundo ya no está tan feliz con que siga exportándoles tan barato. Esa es básicamente la posición en Europa, en Estados Unidos, y ha habido toda una serie de política comercial para ponerle ciertos límites a lo que los chinos pueden seguir creciendo. Los chinos ya se dieron cuenta de eso, y por eso se ha hablado desde hace como 3 o 4 años como mínimo del rebalance, que es los chinos tienen que dejar de crecer como lo hizo Japón, y bueno, tiene que dejar de crecer como lo ha hecho Corea hasta ahora, y tiene que empezar a crecer como lo ha tratado de hacer Japón y como lo ha hecho de manera muy exitosa los norteamericanos, que los norteamericanos, el crecimiento importante de la economía norteamericana no depende tanto de exportar, sino del consumo interno, porque son un país grande. Entonces, China, el enfoque es cómo, siendo un país tan grande, empieza a generar consumo interno que sea la fuente de su crecimiento económico, más que los procesos de la exportación, porque hay un límite y se reconoce por todos lados. Entonces, uno, ya nos pegó; dos, todavía nos puede seguir pegando; pero tres, también hay un reconocimiento que el consumo interno, porque por lo menos el último plan quinquenal ya lo reconocía, el tema del rebalance. Entonces, las oportunidades de exportación a China también empiezan a volverse mucho más atractivas. Claro, hay otros países en la región con mayores ingresos, así que tal vez hay que entrarle a esos primeros, pero digamos que China es interesante. En términos de la cosmovisión, yo diría que aquí hay un tema bien interesante, y es, primero, muchos de los pueblos eh, indígenas en la región centroamericana, en la región latinoamericana, originalmente venían de grandes imperios y ciudades. Entonces, tal vez ese es un tema importante. El debate en muchos foros parece ilustrar a muchos de estos pueblos eh, como que siempre han dependido de esta agricultura campesina y de vivir en pequeños pueblos aislados del resto de los países, cuando realmente esto es un efecto de la colonia que los ha excluido y de las repúblicas que no los han sabido integrar. Entonces, entiendo
la preocupación sobre la cosmovisión, pero también hay que tener cuidado con que esa visión de la cosmovisión no es realmente originaria, sino también es un producto de los procesos de exclusión. Y el eliminar la exclusión y tratar de integrarlos hacia los procesos de crecimiento de las ciudades debiera ayudar a resolver un poquito de las desventajas con las que se les ha tratado hasta el día de hoy. Además que es un proceso voluntario, no se les está, o sea, esto en ningún momento dije que temas como favorecer la migración o creación de empleos en estas ciudades implicaba los procesos masivos, violentos y a la fuerza de migración. Aquí va a suceder porque probablemente muchos de los jóvenes se van a dar cuenta que en sus pueblos no hay empleo y así como se han ido a Estados Unidos, van a darse cuenta que irse en lugar de cruzarse el Río Grande, conviene mejor irse a Escuintla o irse a San Salvador, porque hay mayor crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, digamos que no pelea en cuanto que tampoco es que haya un proceso de imposición, ¿verdad? Pueden seguir viviendo si ahí es eso lo que les interesa. En términos de la política económica, esa tal vez es la pregunta más complicada y ¿qué es lo que dice la literatura? La literatura lo que dice es que hay varias opciones para cómo resolverlo y en efecto hay mucha oposición porque en la medida que el sector de manufactura y de servicios de mayor nivel educativo crece, reduce la mano de obra barata disponible para el sector agrícola tradicional, terrateniente, de monocultivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una inherente pugna entre ambos grupos. A veces es un poco más difícil porque muchos de estos grupos tienen lazos familiares entre ellos mismos y tal vez la pugna no es tan evidente. Pero en términos financieros sí existe una pugna porque el crecimiento del sector de manufactura va a afectar a estos otros sectores, especialmente cuando no hay tecnologías que ayuden a resolver el problema. Si no hay una tecnología que facilite la recolección de café delicado, de altura, el hecho de que la mano de obra cada vez se incremente de salarios porque hay un sector industrial y de servicios que está creciendo de manera importante, va a matar a muchos caficultores. Entonces, ¿cómo se puede llevar a cabo los procesos de inversión en tecnología que resuelva este problema puede ser importante? Esto también explica un poco los problemas de por qué las políticas de industrialización han tenido retrocesos importantes en la región y no se ha logrado avanzar tan rápido. Porque el sector agrícola tradicional no solo es fuerte, sino también estamos en una región en donde la misma tierra es tan abundante, tan rica, que permite seguir con esos procesos productivos. Y si hoy resulta que el mango ya no es rentable, mañana podemos empezar a producir berries. Y si las berries no nos las permiten entrar a Estados Unidos, empezamos a producir tomate. O sea, hay una posibilidad de seguir saltando constantemente hacia un nuevo producto agrícola. Y eso permite, digamos, que ese proceso de dinamismo. Pero no permite entonces que esos que están en ese sector digan, no, tiempo. Tengo que volverme mucho más sofisticado y empezar a pensar fuera de la canasta. Y ahí, en términos de la política económica, de la economía política, entonces existe otra alternativa, que es cómo facilitas esa transición. Y hay formas para realizar esa transición. A mí me gusta el tema de la banca de inversión, la banca universal, la posibilidad de la banca de desarrollo, en donde ayudas a muchos de estos sectores a transicionar hacia nuevas industrias, ya sea porque los apoyas con incentivos financieros para que se metan a esos nuevos sectores o porque facilitas que los nuevos empresarios en esos nuevos sectores tengan acceso a nuevo capital porque los empresarios tradicionales están dispuestos a invertir en estas nuevas empresas. Entonces, lo que estás haciendo es, poco a poco vas cambiando el portafolio de inversión de las antiguas familias agrícolas y las vas moviendo hacia sectores nuevos y más con mayor dinamismo. Entonces, poco a poco vas realizando esos procesos de transición. Yo diría que ese para mí es muy viable, hay mucha posibilidad de hacerlo. Algunos lo han hecho, pero el problema es que la forma que se ha realizado la transición es, tengo mi sector
agrícola, me voy a meter a temas inmobiliarios y después me voy a meter a un banco y después me voy a meter a centros comerciales. ¿Ya? Todo eso de lo que mencioné, no hay dinamismo de atracción de nuevas tecnologías y de incrementos constantes de productividad para saber que dentro de 30 años creciste 3 o 4 veces tu ingreso económico. ¿Ya? Depende de otros sectores y ese es el problema. Esa diversificación de esos grupos tradicionales no lo está haciendo en los temas más novedosos. Y eso es, digamos que, para mí, uno de los grandes ausentes dentro de la política económica de la región. No tenemos mecanismos que faciliten ese movimiento hacia esos nuevos sectores. ¿Andrés? Bueno, tenemos una pregunta más, quizá por el tiempo, y es, ¿cuál podría ser, nos pregunta Carlos Castillo, cuál podría ser la carga en inversión, en inversión y desarrollo para la región? Y cómo esto podría vincularse a la política industrial. Y también cómo en la región podría vislumbrarse la carga en los sectores empresarial, académico y Estado. ¿Cuánto podría corresponderle a cada sector? Carga en términos de... Pues nos pregunta en la distribución en investigación y desarrollo de la inversión, del gasto, digamos. Te lo voy a poner de la siguiente. Habría que hacer números, ¿verdad? Y digamos que muchos hablan de 1 o 2% del PIB en eso y Guatemala no llega. Tengo una amiga que está haciendo el cálculo en eso, no llega pero en el 0.1% en investigación y desarrollo, ¿verdad? Pero te diría que parte del tema y uno de los grandes elementos es definitivamente necesitamos una dirección por parte de los gobiernos de la región en apostarle a ese tema. La cooperación internacional puede estar interesada, pero a la vez tiene un límite. Y es que te pones a competir con quienes les pagan impuestos. ¿Sí? Entonces no podemos depender solo de la cooperación internacional para esto. Tiene que haber un esfuerzo doméstico por realizar esos procesos de investigación. Y el sector empresarial, pues el problema también es que eso es un tema de largo plazo, requiere economías de escala y a menos de que realmente sepas del tema y hayas pasado probablemente por al menos una maestría en ingeniería, es muy difícil que lo puedas tomar por tu cuenta. Entonces hay un rol importante del gobierno y de las instituciones vinculadas con ciencia y tecnología a que tomen un enfoque muchísimo más práctico hacia esas materias. Digamos que hay varios modelos. Los norteamericanos tienen el tema de darles grants a las universidades para realizar investigaciones específicas y los ponen, y lo he visto yo acá, por ejemplo, con George Mason y con Virginia Tech, que el estado de Virginia, especialmente a través de la unidad del Departamento de Transporte, realiza grants para hacer investigaciones en los temas que le interesa y pone a las universidades a competir y les dice, estoy interesado en conocer el problema del asfalto en estas condiciones de nieve y la durabilidad, y ahí va el grant. Estoy interesado en conocer las ventajas financieras de meternos a alianzas público-privadas, y ahí va el grant. ¿Ya? Digamos que eso es lo que nos está faltando mucho, porque entonces guías no solo a la universidad, sino guías a los investigadores y a los estudiantes a que consideren que ahí hay un campo interesante, porque también al departamento le interesa incluir eso para poder mejorar sus procesos de generación de servicios y de infraestructura. Y así como ellos lo hacen, también los hacen en el departamento de agricultura, también lo ves que sucede incluso a nivel de sectores industriales. Pero volviendo a este tema, no te puedo decir el monto, el estándar usualmente se habla como de 2% del PIB para meterle investigación y desarrollo, y hay desde exenciones fiscales que se utilizan hasta, que te diría yo que en el caso de Guatemala está bien, pero en la región centroamericana está bien, pero digamos que no es suficiente, porque hay un problema de entrada de que muchas de estas empresas no tienen el nivel ni la capacidad para poder entrarle a esto. Entonces sí tiene que haber un proceso de colaboración y debiera de haber un enfoque claro, y por eso vuelvo, y perdón aquí mi insistencia y mi necedad, pero vuelvo, déjenme ver porque no me deja acceder, vuelvo al POLOC, ¿sí?
nuestra política de ciencia y tecnología, estoy seguro que en la de todos los países, bueno, tal vez un poco de diferencia de Costa Rica, con el tema del, con un par de centros de investigación súper interesantes que han hecho temas con piña y nanotubos, que a mí me parece fascinante eso. Les diría que seguimos con una política económica y de ciencia y tecnología a la Pollock, cuando lo que necesitamos de nuevo es un CINIAC. O sea, no nos perdamos. No estamos organizando nuestras necesidades alrededor de esa visión y hacia dónde queremos ir. Y entonces hacemos un poquito de todo y ese poquito de todo no está articulado y por lo tanto es como que si no hubiéramos hecho nada. ¿Ya? Necesitamos tener una visión un poco más integrada. Y en ese sentido, por eso les decía anteriormente, investigación y desarrollo, ¿hacia dónde te quieres ir? Uno, cómo facilitar la apropiación de tecnología para los sectores tradicionales para que puedas depender menos de mano de obra barata. Ahí tenés una dirección clara de por dónde ir. La otra es cómo le metes tecnología, cómo le metes genética para poder mejorar. Y ahí, digamos que hubo mejoras importantes en los 70s en la región centroamericana. El ICTA era uno de esos que en el pasado funcionó muy bien en esa dirección. Y lo otro es cómo empezar. Y lo otro, te diría, no pensemos necesariamente es que te vas a meter a laboratorios de 10 años para implementar nuevos productos. La región centroamericana todavía puede hacer mucho de adaptación. Entonces, no hay que crear lo nuevo, pero sí hay que traer cosas que existen hoy en otros países, ver cómo se puede cambiar para que funcione mejor en la región. Y aquí, cambiar, ¿a qué me refiero? Uno, me encanta, por ejemplo, que hace poco un amigo fue a una presentación de la gente del, creo que había sido del CONCIT, en donde presentaron a un grupo de estudiantes de la San Carlos presentando una silla que reducía los dolores de espalda para los operarios de maquila. Entonces, no se está creando la silla, pero se está adaptando para las necesidades, porque hay que tomar en cuenta las alturas, el tipo de actividad que genera, el tamaño promedio de los operarios guatemaltecos, etcétera, etcétera. Entonces, esos procesos de adaptación son importantes, así como lo fueron los procesos de adaptación de los japoneses que se dieron cuenta, hay que meterle un doble turno para reducir el costo del capital, hay que hacerlo movido por mano de obra y hay que hacerlo con partes que dependan más de un bien que nosotros tenemos abundante, que es el bambú, para poder hacerlo financieramente viable la construcción de la maquinaria. Ese tipo de cosas son lo que nos está faltando. Bueno, muchísimas gracias a Lizardo Bolaños por la presentación y muchísimas gracias a todos los participantes en este seminario. Con esto ya damos por concluido este seminario, que es un esfuerzo del Centro de Estudios para la Integración Económica y de la Escuela de Gobierno, con el fin de promover debates y discusiones que puedan generar desarrollo en nuestra región. Así que muchísimas gracias, Lizardo, y muy feliz día. Gracias, que tengan buen día.